Hemos leído aquí en el púlpito solamente para tomar una frase, para darle título a este breve mensaje. En Filipenses, hermanos, el capítulo 3, y ahí ponemos la atención en el versículo 13. Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero que note en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y de eso quisiera hablar con ustedes unos minutos, olvidando lo que queda atrás. Hermanos, en nuestras vidas aparecen muchos momentos de flaquezas, muchos momentos de debilidades. Las dudas nos asaltan y nos torturan. Las tentaciones aparecen de todos los colores y hasta de todos los sabores. Cada día que pasa, el diablo, hermanos, intenta invitarnos a volver al pasado. Él siempre tiene una tarjeta de invitación, de presentación, donde nos marca un camino hacia atrás. Él busca motivarnos a que regresemos a la vieja vida, a que volvamos, hermanos, a aquellos antiguos vicios, en definitiva, a nuestros antiguos pecados. Hermanos, algunos me hablan a veces y me se recuerdan una novia y dice mi ex. Recientemente, en las últimas horas, alguien me preguntó, no de esta congregación, dice, ¿qué opina usted si vuelvo con mi ex? Un regreso al pasado. A veces es ella, otras veces es él, pero esas dos letras aparecen muy seguido en la vida de las personas. Mi ex relación sentimental, mi ex conexión con la parte laboral, mis ex amigos, los que dejé de ver, aquellos que estaban, hermanos, formando parte de aquellas juntuchas pecaminosas del pasado. Y siempre queremos volver a veces a la vieja barra, a los antiguos caminos, pero el diablo es el que manipula todo eso, porque nos quiere sacar de nuestra actualidad, de nuestra vida con Cristo, de nuestra comunión con el Señor. Y el diablo siempre muestra caminos hacia el pasado, caminos que son perniciosos, ambientes, hermanos, donde nosotros pecábamos y deshonrábamos al Señor. A veces hasta algunos son invitados a volver a la vieja religión, aquella religión hueca, sin valores espirituales y sin Dios. Pero era la religión de nuestros antepasados. Y el diablo busca, hermanos, sacarnos de esta comunión con el Señor, de este camino nuevo que hemos empezado a recorrer junto con Cristo. Y ahí aparecen las fiestas tradicionales, los recuerdos de las danzas, de las vestimentas, de las chichas y de otras bebidas. El diablo siempre nos está invitando al pasado, tiene una tarjeta de invitación. Miraba ayer a algunos de los colegas de radio cubriendo un evento en el autódromo acá, muy cerca de donde estamos. Y estaban todas las fraternidades de la colectividad boliviana y los miles de dólares en vestimentas y decorados y todo lo que era allí. Era el desfile de la vanidad y era el diablo luciéndose entre las fraternidades. Quizás me voy a ganar algunos enemigos, pero esta es la verdad. Y allí las diabladas y todo lo que usted ya conoce. Y después el culto al alcohol, porque ese es el Dios de la gran mayoría de la colectividad. Qué duro que es eso, ¿no? Pero la realidad es dura, hermano.
Muchos andan buscando esos vicios y a veces los creyentes no estamos lejos de esas cosas, no somos ajenos a eso, y el diablo viene a hacer un intento a ver si nos puede arrastrar a esa vieja vida, a los viejos vicios, a los viejos pecados. Pero la Biblia aquí tiene una línea de pensamiento, una línea de doctrina que indica que tenemos que olvidar lo que queda atrás. Algunos de nosotros en este caso tenemos que aprender el oficio de sepulturero y sepultar definitivamente nuestro pasado, porque no hay nada de valor del otro lado de la cruz, no hemos dejado nada importante, no hay nada de valor del otro lado de la cruz, hermano. Lo que nosotros hemos vivido han sido tristezas y frustraciones. Hay una palabra que empieza a dominar en los ambientes médicos y es la palabra melancolía. Muchos de ustedes habrán oído, aquellos que somos más grandes, había una antigua canción italiana, Melancolía, y se escuchaba por todas las radios aquí en Argentina y en Uruguay. Esta semana estuve hablando con unas personas jóvenes acerca de este tema, melancolía, que habla de una profunda tristeza. La palabra melancolía, hermano, es algo que nos estruja el corazón, que nos aprieta el corazón. La palabra melancolía es aquella que expresa cuando estamos frente a hombres y mujeres que no le encuentran gusto a la vida, no le encuentran el sabor a la vida. A veces dicen, ¿cuál es el propósito de la vida? Pues esto me han preguntado en la semana. De gente que no sabe qué hacer, hermano. Y a veces la melancolía tiene episodios prolongados. Hay gente que está sumergida en ese tiempo de tristeza largamente, hermanos. Los médicos le llaman los trastornos depresivos. Pero la Biblia usa la palabra melancolía. Es una alteración del estado de ánimo. Y eso le pasa a los creyentes. Venimos, hermanos, de tiempo donde estamos en la casa del Señor, servimos al Señor, cantamos al Señor, estamos animados y gozosos en la comunión con los hermanos, y de pronto, como dicen los más jóvenes, pinta el bajón. Un bajón anímico. La tristeza se instala en nuestra vida, la melancolía comienza a gobernar nuestra vida, nos roba la alegría, nos roba el gozo. Y seguimos en la iglesia, pero estamos de capa caída, estamos tristes, estamos sin motivación, estamos con ánimos escasos, hermano. Y empiezan las emociones negativas a potenciarse en nosotros. ¿Qué significa eso? Que ya estamos aburridos, ya tenemos poco entusiasmo. La casa del Señor y las cosas de Dios ya no nos entusiasman tanto. Y la melancolía empieza a ganar terreno en nuestra vida y empieza a notarse que tengo una mala comunión con Dios. Ya no leo la Biblia, ya no oro al Señor, ya no es tan importante para mí venir todos los domingos a la iglesia, y si falto un tiempo no me preocupa, y mi vida espiritual empieza en un tobogán, como en la plaza, el tobogán, y se tiran los niños y allá abajo, y mi vida a veces anda por el piso. Es más, hasta me siento como un trapo de piso, abandonado en un rincón, desvalorizado, no tengo motivación. La melancolía domina mi vida. Los médicos, entre todos los términos relacionados con la melancolía, usan uno que le llaman la polimelancolía, que eso habla de que hay muchas razones, no es una sola la que me sumerge en la tristeza, la que me roba el ánimo, el entusiasmo, la alegría, las ganas de vivir. Y a veces esa melancolía se nota en dolores corporales, en lo que se llama cefaleas, dolores de cabeza, pérdida de apetito, ando distraído en la vida y esas cosas. Pero detrás de la melancolía está escondido el pecado. Y detrás del pecado el diablo está manipulando. Y entonces es importante que esta mañana revisemos cómo está nuestra vida y escuchemos lo que dice la palabra de Dios, olvidando lo que queda atrás. Porque yo sé lo que hay del otro lado de la cruz, y usted también sabe. Y usted sabe lo que es el mundo y cómo está el mundo. Y siempre nosotros somos tentados a volver atrás, siempre nosotros somos tentados a volver al pasado. Por estos días en Uruguay hay una fiesta masiva que se llama la fiesta de la melancolía, la fiesta de la nostalgia.
Y hay gente que está esperando todo un año que llegue ese día. Generalmente la gente de mi edad. Porque quieren recordar sus años adolescentes, de estudiantes, cuando entraban a la secundaria. Y se armaban aquellos bailes. Por aquellos años se llamaban cócteles. O también se llamaban asaltos. Y esos bailes se hacían en las casas, iban los estudiantes y allí era donde el diablo trabajaba, y algunos se fumaban su primer cigarrillo, otros se tomaban su primer vaso de cerveza, y el diablo motivaba a algún mayor para que mal aconsejara a los jóvenes y le decía: hacete hombre y tómate tu cerveza y tómate tu vino y tómate tu cigarrillo. Y al poco tiempo esos jóvenes estaban atrapados en los vicios, tirados en un mostrador de un bar de mala muerte, lleno de tristezas, de melancolía. Muchos de nosotros hemos sufrido algunas de estas cosas, pero la Biblia es muy clara a la hora de hablarnos y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Deje atrás todo ese pasado que es doloroso. A veces hay cosas de nuestros pasados que son realmente escandalosas. La Biblia dice: olvide, deje todo eso atrás, porque Dios ya lo borró, Dios ya lo perdonó. No deje usted que el diablo vuelva a ganar terreno en su mente, haciéndole recordar y extendiéndole invitaciones para volver al pasado, porque nada hay bueno allí. En la Biblia hay muchos casos de personas que se volvieron atrás. Y también hay casos de un pueblo que se volvió atrás. Observe un poco de esto en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. El libro de Números, en el capítulo 14, es el cuarto libro de la Biblia, Números. Ahí tiene Génesis, Éxodo, Levítico y después viene Números. En el capítulo 14, versículo 1, quiero que ponga atención aquí en ese texto. Porque aquí no es una persona, aquí es un pueblo que quiere tomar decisiones de volver atrás. Quieren dar pasos hacia el error, quieren dar pasos para reencontrarse con el fracaso. Observe cómo dice la Biblia, Números el capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra: entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Otra vez, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí está un pueblo melancólico, triste. Y la pregunta es: ¿quién sembró esa semilla? La semilla de la tristeza, de la melancolía. ¿Quién instaló eso ahí en el corazón del pueblo? Cuando usted lee otros pasajes, dice que en medio del pueblo de Dios habían algunos infiltrados que vinieron de Egipto. Y a veces, hermanos, entre nosotros se infiltra gente en la congregación, en nuestra familia, en nuestra vida. Gente que no da buenos consejos, gente que es esclava del pecado. Pues como nosotros sabemos en la Biblia, Egipto es un símbolo del mundo, es una figura del mundo. Y allí, en ese estilo mundano de Egipto, el pueblo de Dios fue esclavo 430 años. Se los pudo ver durante 430 años pisando barro y paja para hacer ladrillos, para hacer las grandes construcciones que conocemos hasta el día de hoy en Egipto. Y bajo el sol que quemaba, bajo el látigo que los hería, que los lastimaba, y bajo el reinado del faraón, que era un tipo del diablo que sometía al pueblo de Dios. Y esta gente, en otras palabras, quería volver a la esclavitud, quería volver al látigo y quería volver al reinado del faraón cuando ellos estaban libres en el desierto por Dios. Ya habían cruzado el Mar Rojo.
Y entonces cuando usted lee otro de los pasajes cercanos, dice que algunos de ellos en su melancolía, en su tristeza, en sus planes de volver al pasado, decían: extrañamos aquellas ollas llenas de puerro y de ajos y de cebollas y de melones. Extrañaban todo eso. Los sabores de Egipto, los perfumes de Egipto, las modas de Egipto, los días de esclavitud estaban extrañando. Y a veces el diablo viene con novedades para nuestras vidas. No saben lo que está pasando en el mundo. Oh, esto es explosivo, nunca imaginamos eso. ¿Por qué no viene, se deje la iglesia el domingo, véngase conmigo a dar una vueltita al mundo? Yo recuerdo haber leído el libro de Job, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2, 2 veces Dios le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo el diablo? Vengo de rodear la tierra, el mundo. Y el diablo está atento y anda buscando víctimas que los quiere someter al viejo reinado de Egipto, a la vieja esclavitud. Y algunos vienen y dicen: ¿probaste tal bebida alcohólica? No le dice una línea nueva de Manaos. Dice: ¿probaste tal esto? Oh, esta mezcla con esto y así. ¿Fumaste tal cigarrillo? ¿No los has visto? ¿Viste tal perfume? Hay un actor español súper famoso que hizo un perfume que se llama Diablo. ¿No lo has probado? Oh, tiene una fragancia. Siempre alguien viene a hablarnos de los perfumes, de los colores, de las comidas, de los sabores de Egipto. Siempre vienen con una invitación para llevarnos al pasado. Pero la voz de la Biblia es clara, olvidando lo que queda atrás. Si eres un hijo de Dios, debes aprender esto, olvidar lo que queda atrás. Y tienes que extenderte hacia adelante. Y dice ahí Pablo a los filipenses, dice: prosigue a la meta, no te detengas tu marcha. No mires atrás, porque tenemos testimonios bíblicos graves. El de la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. Ella probó dar una mirada al pasado. Dios le dijo: no es bueno. Cuando salgan de Sodoma y Gomorra, no miren hacia atrás. Era la voz que Dios le dio a través de los ángeles: no miren atrás. Y la mujer de Lot lo hizo. Yo creo que Lot se enteró cuando leyó la Biblia, porque él no miró atrás. Y su mujer se transformó en una estatua de sal. Y hoy es un lugar turístico, la gente va a ver la estatua de sal. El monumento a la desobediencia, el monumento a la rebelión, el monumento a probar a Dios. Y ella comprobó que Dios habla en serio. Y nosotros también debemos saber eso, que Dios habla en serio. No volver atrás, olvidando lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Todos nosotros, como dije al comienzo, pasamos por crisis. Dudas aparecen en nuestra vida, nos comenzamos a preguntar muchas cosas, muchas interrogantes, muchos signos de interrogación aparecen en nuestra vida. Pero lo que yo debo tener claro es que no debo volver atrás, debo seguir adelante. Mire qué sucede en medio de una vida, en una crisis espiritual. Observe Evangelio de Juan, el capítulo 21. Mientras va en esa búsqueda, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, les comento ahí el contexto. Cristo ya había sido crucificado. Los apóstoles estaban en una habitación tristes y llorando. Muchos de ellos no sabían qué hablar con la gente. Dice: ¿cómo vamos a predicar un reino sin rey si nos han matado al Mesías? ¿Cómo vamos a predicar un evangelio que terminó en muerte? Pero el evangelio necesitaba la resurrección. Y miren, en esos 3 días en que el Señor estuvo ahí sepultado, y ahora este capítulo nos va a mostrar ya a Cristo resucitado, pero miren lo que pasaba en sus seguidores, que es lo mismo que nos puede suceder a nosotros. Observe por favor Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice la palabra: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ya había resucitado el Señor. Verso 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Eso quiere decir el mellizo, Tenía Tomás un hermano mellizo, el Dídimo.
Natanael, el más llamado el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ahora escuchémoslos a Pedro. Dice verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora mire, hermano, ese versículo 3. Pedro era el líder, el hombre impulsivo, y él le dice a los discípulos: yo voy a pescar. Y los otros, que eran de su oficio también, que eran pescadores, dijeron: nosotros vamos contigo. Hermano, ¿qué está diciendo Pedro con eso? Volvamos a nuestra vieja vida de pescadores. Volvamos a ganarnos la vida como antes, pescando, luchando con el mar, sacando peces. Démosle nueva fuerza a nuestra empresa pesquera. Yo me voy a pescar. Y otros dijeron: nos sumamos a tu negocio, vamos contigo. Y la resurrección, y la predicación, y el evangelio, y los compromisos que habían tomado, estaban en una crisis espiritual. La duda estaba dominando sus vidas. Estaban tristes porque el Salvador no estaba con ellos, estaba en el sepulcro, ya estaba para resucitar. Y allí, hermanos, mientras ellos están regresando a la vieja vida, mire cuál es la actitud. Dice aquí Juan 21, versículo 5, cuando se le apareció Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Mire cómo es la escena. Se aparece Jesús y le habla con una voz tierna. Y le dice: ¿tienen para comer? Y ellos dijeron: no, no tenemos nada. Y él le dijo: echad la red a la derecha. Y ahora nosotros recordamos el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, cuando el Señor le dijo a los discípulos: boga mar adentro, vamos Pedro. Y ellos dijeron: hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada, Señor. Y el Señor le dice: boga mar adentro, vamos. Y les enseñó cómo tirar las redes. Y recuerdan que las redes reventaban y tuvieron que llamar gente de otras embarcaciones que les ayudaran. Ellos, con su oficio y su experiencia de pescadores, no habían sacado nada, pero el Señor les enseñó a pescar. Y ahora ellos, que se habían olvidado del Señor, pensaban que estaba en el sepulcro, el Señor les trae a recuerdo aquella experiencia y usa las mismas palabras y dice: tiren la red a la derecha. Y el discípulo que Jesús amaba, Juan, el que escribió esto, le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Él se acordó, la misma experiencia que tuvimos en el mar, las mismas palabras, la misma voz. Es el Cristo resucitado. Pedro, Pedro, es el Señor. Y cuando nosotros nos volvemos atrás a la vieja vida, como ellos, hermanos, volvieron a la pesca, a su vieja vida, hermanos, y estaba desnudo. Y cuando el hombre descubrió su condición de pecado en el huerto del Edén, se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios lo buscó a Adán y le dice: ¿por qué te escondiste? Porque estoy desnudo, le dice. ¡Wow! El pecado siempre nos invita a despojarnos de la ropa, ¿no? Y ahí estaba Pedro. Y dice que se tiró al mar. Se ciñó la ropa, le dio vergüenza. No puedo estar así delante del Señor, con la conducta de mi vieja vida, que no tenía nada de bueno. Hermanos, la vieja vida no hay nada de provecho para nosotros. La Biblia nos invita, la Biblia nos anima, la Biblia nos desafía, la Biblia nos impulsa a vivir la vida abundante que Cristo nos prometió. Porque Él dijo claramente en Juan capítulo 10 que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Dijo Jesús: pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. No desaprovechemos eso, hermano. En Egipto no tenemos esa clase de vida.
En Egipto puede encontrar los placeres de la carne. En Egipto puede encontrar emociones pasajeras. Lo que Moisés le llamó en Egipto los deleites temporales del pecado. Es eso y nada más. Eso, hermano, es una espuma que se evapora. Pero en Cristo tenemos vida abundante. En Cristo tenemos vida constante. Hermano, no hay que volver atrás. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y entonces ahora voy a poder extenderme hacia lo que está adelante. El mismo Pablo fue el que le escribió a los Corintios, hablando sobre la nueva vida en Cristo y sobre el nuevo nacimiento. Y la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana conocemos de memoria el pasaje que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, los pecados viejos, mi andar chueco, torcido, viejo, todo eso, hermano, tiene que quedarse atrás, tiene que caer en el olvido, porque ahora tengo una nueva vida en Cristo y tengo que disfrutar esa nueva vida en Cristo, mis hermanos. Y algunos dicen: ando medio flojo, decaído, ando medio aburrido. No estás bien con Cristo, eso es todo. Porque cuando uno, hermano, está bien con Cristo, está en plenitud. Quiere hacer cosas, tiene proyectos, tiene, hermanos, deseo de ir adelante, de progresar en todos los aspectos de la vida. Pero cuando yo no estoy bien con Cristo, mi fe no está funcionando bien, hermano. Ando decaído, desanimado, no tengo motivación, siento aburrimiento constante. Lo que necesito en esos casos es Cristo, caminar con Cristo. Él es el dador, hermanos, de la vida abundante. Las garras del pasado, cuando me apresan, me hacen infeliz. Por eso muchos cristianos que vuelven atrás a las viejas garras del pasado, se vuelven infeliz. Y en la iglesia nos preguntamos: ¿qué le estará pasando al hermano? ¿Cómo cambió la hermana? Antes se la veía reír, se la veía hablar. Ahora termina el culto, dispara, no habla, no saluda. ¿Qué está pasando? Porque cuando yo estoy en Cristo, yo quiero compartir con mis hermanos en la fe. La comunión con Dios y con mis hermanos son prioridades en mi vida, son lo más importante en mi vida. Yo necesito vivir como familia de Dios. Evangelio de Lucas, el capítulo 9, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Hay 3 ejemplos en este capítulo. Yo solo voy a tomar uno. Aquí, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Algunos le dijeron al Señor allí que... Dice: te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: mira que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, ¿quieres venir conmigo? Dice Jesús: ven, pero no tengo nada. No tengo un hotel, ni 3 estrellas, ni almohada, nada. No tengo ni donde recostar mi cabeza. ¿Quieres venir conmigo? Ven. El segundo hombre, Jesús le dijo: sígueme. Y ese hombre le dijo: sí, ya te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre y a mi madre, y después que ellos mueran un día, ya iré contigo. O sea que te daré el resto de mi tiempo, no lo más importante de mi vida. Y el tercer hombre, que es el que vamos a leer ahora, Lucas 9, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quieres servir al Señor? No mires atrás. ¿Quieres servir al Señor? No vuelvas atrás. Porque si vuelves atrás o miras hacia atrás como la mujer de Lot, no eres apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Traducción: no estás en condiciones, mirando atrás, no estás en condiciones de ser un instrumento en las manos de Dios. Pero si ustedes y yo vivimos con los ojos puestos en Jesús, como dice la Biblia, entonces Dios nos va a tomar en cuenta para ser sus instrumentos, para trabajar en su obra, para ponernos en un lugar de servicio, hermano. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, no es apto para el servicio, para el ministerio. Recuerden que ministerio es todo aquello que nosotros hacemos por la gente. Y entonces hay algunos que solamente viven mirando su ombligo, nunca miran a la gente y sus necesidades, porque son gente, hermano, que no son aptos para el reino de Dios.
Mira hacia adelante, pon tus ojos en Cristo. Un texto conocido más adelante, Hebreos, el capítulo 10, verso 38. Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 38. Ese capítulo en su contexto viene hablando, hermanos, de los que sufrieron, que sus viviendas fueron quemadas, que sus cosechas fueron quemadas. Ellos fueron perseguidos por su fe, condenados a vivir en cuevas y en montes. Y dice la Escritura, pero ellos igual fueron adelante porque tenían la esperanza de una patria celestial. Y en ese contexto aparece este versículo, Hebreos el capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí Dios planta su doctrina y dice, si usted es de la clase de hijos, de creyentes que retrocede, dice Dios, no estoy contento, eso no le agrada a mi alma. En otras palabras, Dios está diciendo, no me gusta ver a mis hijos que van hacia atrás, que van buscando en el pasado. Ellos tienen que encontrar su satisfacción, su alegría, sus logros en el futuro. El futuro es lo que tenemos por delante y el futuro está todo por conquistar, mis hermanos. Y tenemos que ir con el Señor hacia adelante, no hacia atrás, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. Extenderme adelante, proseguir a la meta, ir a la búsqueda de otros logros. 2 salmos para terminar. No los voy a desarrollar mucho porque quiero predicar en otro mensaje sobre esto, pero sí se los quiero hacer conocer. El Salmo 77. Este es un salmo de Asaf. Siempre les menciono, Asaf era uno de los 3 directores del coro de Israel, dirigía 5,000 voces. Este hombre sí que sabía de música y de lo que era honrar a Dios a través de la música. Y Asaf escribió varios salmos, este es uno de ellos. Y él nos cuenta horas difíciles en la vida, allí cuando la vida a veces se hace un nudo que pareciera imposible de desatar, cuando la vida se pone bien complicada. Y él describe esto aquí en este salmo. Démosle una mirada, por favor. Salmo 77. Dice la palabra de Dios. Recuerden aquí, quizás ahí en su Biblia dice que es un salmo de Asaf escrito para Jedutum. Jedutum era su compañero de dirección de coro. Y el tercer director se llamaba Heman, como el dibujito. Heman, Jedutum y Asaf eran los 3 directores de ese coro de 5,000 voces. Así dice la palabra, hermanos. Dice, verso 1, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Esta es una persona en un estado de melancolía, sumergido en la tristeza. Es una persona que está siendo afectada por una depresión y él está allí angustiado. Cuando se estudian los síntomas de la angustia, son muy variados, pero para saber algunos de ellos, se seca aquí nuestra boca, como que no tenemos saliva. A veces sentimos un sudor frío en la espalda, nos empieza a dominar un estado de pánico, aparecen temblores, insomnio, pérdida del apetito. Esos son algunos, son muchos más los síntomas de alguien que está en angustia. Y entonces allí uno no quiere ver a los seres queridos, no quiere ver a los familiares, me encierro. Allí en mi habitación, ese es mi reino, lo que yo le llamo mi zona de confort. No me higienizo, no me baño, no hago la cama, todo eso es un desorden total. Y cada vez voy cayendo más en mi estado de depresión, en la angustia, la melancolía, la tristeza. Ahí estoy. Pero ahora aquí hay algo bueno. Este hombre se empezó a acordar de Dios, de las cosas de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que pensar siempre en nuestra vida de dónde nos sacó el Señor. ¿A dónde nos encontró? ¿Qué clase de actividad pecaminosa teníamos cuando Dios nos rescató?
¿De qué lodo cenagoso nos sacó el Señor Jesucristo? ¿De qué lugar de mala muerte nos sacó, nos libró de eso? ¿De qué clases de amigos, que quizás muchos de ellos hoy están muertos? Nos alejó de aquella gente y nos trajo a su camino, y nos trajo a la fe, y nos trajo a la familia de Dios, y nos hizo herederos de la vida eterna. Y a veces, hermano, cuando la tristeza domina mi vida, tengo que recuperar mi memoria y recordar todo lo que Dios hizo en mí. Y tengo que volver a cobrar fuerzas pensando que Dios ha sido bueno conmigo, solo que yo no lo valoricé, solo que yo me distraje, me dejé seducir por ciertos pecados y cosas de la vida. Quizás por el materialismo, quizás por la búsqueda de un poco de fama, de un minuto de gloria, descuidé mi vida espiritual, mi comunión con Dios, y ahora ahí estoy triste, estoy desesperado, en angustia, pero puedo recordar que Dios fue bueno conmigo, y eso es lo que tiene que animarme a volver a su camino, a ponerme bien en su camino, ponerme firme en el camino del Señor. Dice él que de noche estaba allí, hermano, se conmovía, se quejaba, se podían sentir sus gemidos de dolor, un sufrimiento en la soledad. Y dice, y me desmayaba. A la hora de dormir no podían, pasaban las horas, se escondía el sol, pasaba la noche, volvía a aparecer el sol, yo no dormía, no estaba bien. Estaba en un estado de angustia, de desesperación. Él dice, estaba yo quebrantado. Salmo 77, verso 5, note ahí cómo sigue la palabra de Dios. Dice la palabra, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Y hermano, y ahí estamos. Preguntas, como les dije al comienzo del mensaje, muchos signos de interrogación. Pero la misericordia de Dios es una fuente inagotable. La misericordia de Dios nunca termina, es constante, fluye continuamente. Y necesitamos, hermanos, cuando yo estoy en la tristeza, cuando perdí las ganas de vivir, no encuentro motivación a la vida, siento que el mundo se derrumba, se hace pedazos a mi alrededor, no encuentro salida, miro al horizonte, todo está oscuro, no hay esperanza, parece que se fue la esperanza para siempre. Y entonces dice Asaf, entonces me acordé de Dios desde sus principios. De dónde me rescató, de dónde me sacó, cómo Él fue bueno conmigo. En otras palabras, en otro salmo dice, Él me sacó del lodo cenagoso, del barro inmundo, y puso mis pies sobre piedra, y puso un cántico nuevo en mi boca. Dios me dio una vida nueva, Dios me sacó de mi fracaso, Dios me liberó de mis dolores, Dios me liberó de aquel pasado tortuoso, y ahora otra vez volví a caer. Yo me estoy acordando desde el principio. Y aparece la pregunta, ¿volverá Dios a tener misericordia de mí? Claro que sí, ni lo dude. ¿Volverá Dios a extenderme su mano? Claro que sí, no lo dude. Él viene, es un Dios de oportunidades, viene a buscarnos, nos habla al oído, nos habla al corazón, nos habla por su palabra. Y Dios, hermano, quiere sacarnos de ese territorio de necesidades, de ese territorio de fracaso. Y Dios quiere darnos esa vida abundante. No se deje consumir por la tristeza, no se deje consumir por la melancolía, no se deje dominar por los pensamientos de volver atrás. Busque al Señor, busque al Señor. Él es el dador de grandes misericordia. Una palabra que aparece acá, quiero que veamos por favor. Dice la palabra de Dios aquí, Salmo 77, ahí estamos, versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Y sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios aquí nos está hablando de este hombre, dice, enfermedad mía es esta. Y qué difícil que es convivir con enfermedades. Cada vez encontramos casos y personas que están en situaciones dramáticas.
Dije que iba a dar un mensaje breve, porque la verdad no estoy bien, no sé cómo estoy acá de pie, estoy agarrado aquí. Pero nosotros necesitamos escuchar este. Le dije que quería desarrollar este salmo en otro mensaje, pero voy a tratar de meterme igual, hasta donde pueda. Y aquí está el hombre, dice, enfermedad mía es esta. Pero cuando yo veo otra gente, la semana que pasó, un compañero mío del seminario, hace 40 años que no lo veía, estaba sirviendo al Señor. Era un compañero del seminario, 2 años menor que yo. Y una enfermedad le atacó grave y se fue con el Señor. Y así escucho de casos tras casos. Y mi enfermedad no es la más grave. Me impide hacer muchas cosas, pero no es la más grave. No es algo para que yo diga, Dios se olvidó de mí, no, porque Dios está conmigo. Y Dios puede usarme a través de mis luchas en la salud. Anoche escuché un ratito la prédica de ayer. Ayer todo el día, 1 día y medio casi fallando mi corazón. No podía estar de pie ayer. Y a la noche escuché la prédica y me trajo alivio a mí. Y entonces no es mi enfermedad lo que me va a decir, Dios no se acuerda de mí, se olvidó de mí. No, que Dios use mi enfermedad y que yo pueda ir adelante, porque yo me estoy olvidando lo que queda atrás y yo tengo que extenderme hacia adelante, tengo que ir hacia la meta. Yo tengo memoria de Dios, hermano. Dice ese versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Yo sé cómo Dios ha sido bueno conmigo, cómo Dios me ha sustentado por 45 años, me ha acompañado durante 45 años. Esa no es la edad física, es la edad en la fe que tengo, 45. 45 años que conozco al Señor. Y yo hasta puedo hablar como habló el rey David cuando dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso expresa que Dios es fiel, hermano. Dios se ocupa de lo suyo. Y entonces cuando a mí me pinta el bajón, como dicen los chicos, yo tengo que traer a mi memoria aquellos años de la diestra del Altísimo. De dónde Dios me sacó, cómo Dios me sostuvo, cómo Dios me guió. Y muchos de mis pasos en falso y de los dolores, aún en el camino del Señor que encontré, fue por mis desvíos, no es porque Él se distrajo. Dios siempre es bueno con nosotros. Hay que buscarle a Él. No hay, hermano, que volver atrás. No tengo que irme al mundo, no tengo que volver a Egipto, no tengo que volver a los viejos pecados. Tengo que vencer todo ánimo de ser curioso, a ver qué anda pasando en el mundo. ¿Cuáles son los bailes del mundo moderno? No me interesa nada de todo eso. Me interesa vivir con los ojos puestos en Jesús. Ya que está aquí en Salmos, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Busque ahí el Salmo 102, ya que estamos cerca. Y después le voy a dar una receta. No de cocina, sino bíblica. De cómo salir de los estados de depresión, de la melancolía, de la tristeza o de los nombres que se utilice la ciencia hoy. El Salmo 102, hermanos, una mirada allí. Y esto solamente es una mirada, pero en el pasado hay videos y estudios bien profundos de esto que voy a leerle aquí. Dice el Salmo 102, versículo 5. Dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahí está. Esas 3 aves que son mencionadas ahí reflejan 3 estados de ánimo de una persona. 3 estados de desánimo, de tristeza, de melancolía, de depresión. Póngale la palabra que quiera ahí. La primera de las aves que aparece allí dice en el versículo 6, soy como el pelícano del desierto. Y la pregunta es, ¿cuánto sabemos de los pelícanos del desierto? Esta semana en la radio, como doy las noticias y todo, para los que son de Cochabamba, en la laguna de la Laya ahora está llena de pelícanos rosados que vienen desde Norteamérica en esta época del año. Pero después de esa noticia que di esta semana en la radio, no sé cuántos años hace que no escucho hablar de pelícanos, porque son aves desvalorizadas, están en el desierto, ¿quién sabe cuántos son? ¿Quién sabe cómo se reproducen? ¿Quién se ocupa de los pelícanos del desierto?
Y este hombre dice, mi alma es como un pelícano en el desierto, estoy desvalorizado, olvidado, nadie pone atención en mí, nadie conoce acerca de mí. ¿Quién sabe de los pelícanos? También de mí no saben nada. Está él denunciando su estado de tristeza y ahora le agrega más drama y dice, soy como el búho en las soledades. Y el búho siempre hace su nido sobre las ruinas, casas arruinadas, y en los cementerios sobre los panteones. El mundo del búho está rodeado de tristeza y él dice, yo me siento como el búho. Todo lo que miro es ruina a mi alrededor, no hay nada bueno. Y ahora en tercer lugar me dice, soy como, ¿qué es la frase que usa acá? Como el pájaro solitario en el tejado. Esta es la palabra que en los evangelios es pajarrillo y es el ave que nosotros conocemos aquí en la ciudad como el gorrión. Esa es la palabra, gorrión. Y él dice, estoy como el gorrión en el tejado. Cuando se muere la pareja del gorrión, se sube al tejado, se sumerge en la tristeza y se deja morir. Y así me siento, dice el salmista. No estoy bien, no estoy bien. Estas tres aves reflejan mi estado de ánimo o de desánimo. Demuestran que estoy en lo profundo de una depresión. Necesito salir. Dos soluciones, dos recetas. Una la tiene que leer usted. Pero no ahora, resista la tentación, no la lea ahora. Que es el Salmo 30 y el versículo 11 y 12, donde alguien en un estado de tristeza dice, Dios convirtió mi lamento ¿en qué? En baile. Ustedes son bailanteros, ex bailanteros. Hermanos, Dios puede convertir mi lamento en baile, en una expresión de alegría, de gozo. Dios me puede sacar de esos lugares subterráneos, del sótano de mi vida. Dios me puede sacar a flote y ver la luz al punto tal que esa figura lo expresa, puede convertir mi lamento en baile. Pero esta es la receta final. Y es lo que quiero que nos llevemos a casa en esta mañana. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Ahí en el contexto, Pedro y los 11 se habían parado, habían predicado el Evangelio. 3,000 personas se convirtieron, 3,000 personas fueron bautizadas. La iglesia estaba en pañales. Ya la iglesia estaba próxima a dar sus primeros pasos. Era un hermoso jardín de infantes, la iglesia. 3,000 niños en Cristo, 3,000 niños recién convertidos, vidas nuevas, no niños de edad, sino que eran vidas nuevas en Cristo, gente nacida de nuevo, nuevas criaturas, como dice la Biblia. Y ahora aquí está la receta, hermano, para poder derrotar todo desánimo, toda tristeza en nuestra vida. En primer lugar, verso 42, ¿ya lo tiene frente a sus ojos? Primer ingrediente de la receta, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiere tener victoria sobre la depresión, sobre el desánimo? No pierda de vista la Escritura, no pierda de vista la Biblia. Persevere en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos escribieron, en lo que tenemos en el Nuevo Testamento. No quite la mirada de eso. Ese es el principal ingrediente de la receta para vencer la depresión, el desánimo. Segundo lugar, o segundo ingrediente de la receta, en la comunión unos con otros. Eso significa que tiene que venir a la casa de Dios, porque el hecho de que tengamos comunión entre nosotros, que somos miembros de la misma familia, que hemos sido rescatados por la misma sangre, que somos herederos, hermanos, de la vida eterna, tenemos que vernos y animarnos unos a otros. Eso es importante. Cuando usted deja la casa de Dios, deja de ver a sus hermanos, vendrá tiempo de debilitamiento, de flaquezas. Tercer ingrediente, hermano, participaban en el partimiento del pan. Es lo que vamos a hacer en unos minutos. Recordar al Señor muerto, sepultado y resucitado. Dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. Eso es la cena del Señor, la santa cena como le llaman algunos. Y esto es importante en nuestra vida, partiendo el pan. Y después agrega, y las oraciones. Necesitamos orar juntos. Necesitamos ir juntos al Señor en oración, a presentar nuestras necesidades, pero también a dejar nuestro agradecimiento en el trono de la gracia de Dios. Ahí está, hermano, perseverar en la doctrina, comunión unos con otros, participar en el partimiento del pan, participar en las oraciones. Y ahora mire lo que es el resultado final. Verso 46. Hechos 2, verso 46.
y perseverando unánimes. No es el fin de semana del aniversario. Siempre tenemos que estar juntos, hermanos. Siempre tenemos que estar juntos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Aquí no hay tristeza, hermano. Dice, compartían juntos con alegría. No eran, hermanos, comidas costosas. Era la comunión valiosa, un banquete espiritual, un banquete para el alma. Había alegría en esa congregación, hermano. Y en nosotros también, verso 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios. Anímese a cantar. Como pasó recién, nosotros nos ofrecemos un espectáculo, un recital. Le digo, hermano Tony, ¿recuerdas esa alabanza? ¿Te animas a ir a cantar? Vamos a cantar. Porque queremos cantarle a nuestro Señor. Y aquí había esto en esta iglesia, hermano. Ellos alababan a Dios, buscaban la oportunidad. No importa si canta feo, desafinado, pero hágalo de corazón para el Señor. Honre a su Salvador, hermano. Cante, levante esa voz, hermano. Y dice allí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué había gente nueva? ¿Por qué había gente salva? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque estaban allí en la comunión, porque estaban en el partimiento del pan, porque compartían las oraciones. Y Dios recompensaba a esa iglesia añadiendo almas nuevas, almas nuevas. Este mismo día, el diablo va a venir a susurrarle en el oído. O quizás tendrá un comportamiento más atrevido y le apuntará el corazón y le dirá, tengo un programa para ti. Wow. Allá se reúnen las fraternidades de nuestro pueblo. Recuerda la época de estudiantes, recuerda esto, y le va a describir todo el pecado. A lo que la Biblia le llama tentación. Alguien vendrá a invitarle hoy. Alguien tendrá una propuesta para usted. Pero detrás de esa propuesta seguramente habrá una actividad pecaminosa que puede ser el principio del tobogán, del desliz de su vida. Por eso dicen ahí en la calle, y usted lo ha escuchado, el pasado pisado, pasado olvidado. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Me quito ese peso, esa mochila de mi espalda que es mi pasado. Un pasado que me lastimó, que me torturó, que me hizo mucho daño. Me quito ese peso y ahora con los ojos puestos en Jesús prosigo a la meta. Me extiendo a lo que está adelante. No sé lo que es, pero si Dios lo preparó, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Hermanos, vamos adelante. Ya no mire atrás. Ya no mire atrás. No hay nada bueno en ese pasado. Todo lo más lindo está en el futuro. Y el futuro está por conquistar, ayudados por Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra y los hermanos van a estar aquí acomodando la mesa para que podamos compartir la cena del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos has rescatado en el pasado de lugares profundos, de mucho pecado. Tú nos has librado, Padre, de mucho dolor. Tú nos has puesto en un camino que va hacia la salvación que es eterna en Cristo Jesús. Y Padre, a veces en el camino flaqueamos, tropezamos, caemos, volvemos a lastimarnos. Y si hay alguien así en esta hora, que tu mano vuelva a ser extendida, Señor. Que tus favores, que tu gran misericordia, Padre, vuelva a manifestarse en esta hora. Y que vengas tú como el gran Dios ayudador de nuestras almas. Extiende tu mano, vuelve a rescatar nuestra vida. Pon gozo, pon alegría en nuestro corazón. Pon en nosotros una gran motivación para ir adelante, dando gloria y honra a tu santo nombre. Bendice cada vida aquí en este lugar y la ceremonia que queremos hacer de recordación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, voy a pedir, hermano Ramiro, si puede.